Muchas gracias. Y quizás antes de empezar a hablar sobre el orden público y el arbitraje, quería aprovechar para conversar un poco sobre el concepto de orden público. Es un concepto que todos nosotros escuchamos, aprendemos, discutimos en clase, posteriormente en nuestro ejercicio laboral. Y quería empezar con una cita interesante del juez Burrow, del caso Richardson y Mellish, del 1824, que creo que refleja un poco la problemática central de este concepto. Y ya lo que señala es, el orden público es un caballo difícil de domar. Aún logrando montarlo, uno no sabe a dónde lo va a conducir. Eventualmente puede alejar del buen derecho. Lo que plantea aquí el juez Burrow es una problemática que viene de esta idea que el orden público es un concepto importante, todos lo reconocemos, pero al mismo tiempo es un concepto que por su naturaleza es indeterminado, incluso a veces vago, y eso puede generar que en un caso concreto hay un problema para darle un contenido específico. Y claro, la pregunta finalmente es, ¿cómo usamos una figura importante pero al mismo tiempo para dar una predictibilidad al sistema? Vamos a ir viendo cómo eso nos lleva al arbitraje. Hay que encontrar un balance. Y este balance es importante porque si nos referimos a las definiciones ya más conceptuales del concepto o de la idea de orden público, y uno lee, bueno, podemos leer un montón de doctrina, pero suelen vincularlo, por ejemplo, con nociones básicas de moralidad y de justicia en un sistema jurídico. ¿Qué significa realmente eso? ¿Qué son nociones básicas de moralidad? ¿Cómo delimitamos eso? ¿Qué es justicia? Vamos a estar un año entero discutiendo solamente estos, estos conceptos y quizás ni siquiera llegar a una posición conciliadora sobre qué significa. Entonces, vamos viendo el reto del orden público como concepto. Ahora, la jurisprudencia ha ido desarrollando un poco más. Hay una cita constante de la Corte Superior de Lima que quiero traer, porque creo que intenta, aunque creo que por la dificultad del concepto todavía no logra acotar un poco más este concepto. Entonces, y ya no habla tanto de moralidad, que creo que es importante, que creo que, por lo menos personalmente, la idea de moralidad y orden público, por más que para muchos puede ser, nos puede llevar o alejar un poco de dar certidumbre al concepto. Y habla más de principios que inspiran un ordenamiento jurídico determinado. Y me gusta esta idea de principio jurídico porque creo que nos acerca un poco más, nos aleja de la idea de moralidad y nos acerca un poco más a la idea de buscar aquellos fundamentos o principios básicos que rigen un sistema jurídico, que sigue siendo indeterminado, pero al mismo tiempo nos sigue ayudando a acercarnos a encontrar una definición que nos puede servir en la práctica. Ahora, lo que sí es cierto es que el orden público como concepto, además de ser indeterminado, por lo menos en su definición, también es relativo. Relativo porque, por un lado, depende de cada sociedad, ¿no? Lo que es orden público en un Estado no necesariamente es otro. Es cierto que en la modernidad hay tendencias a uniformizar entre las sociedades estos conceptos, en especial, por ejemplo, entre sociedades que tienen mismos sistemas jurídicos, pero eso no quiere decir que en general haya un solo sistema de orden público. Claramente va a depender de cada país, entrar quizás ya al detalle del orden público local. Y por otro lado, también es relativo porque va cambiando en el tiempo, ¿no? Lo que quizás era orden público en el pasado, no necesariamente es orden público hoy y no necesariamente va a ser el orden público mañana. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cómo esto va cambiando, obviamente en reacción a situaciones coyunturales que pueden efectivamente reflejar una necesidad de ir adaptando este concepto. Entonces, que teniendo este concepto de orden público tan difícil de definir, pero tan importante al mismo tiempo, porque en el fondo lo que plantea es esta idea del control del Estado, de la autonomía y la voluntad de forma general, pensémoslo así, y de ahí lo vinculamos con el arbitraje. Entonces, la pregunta es cómo se pueden conjugar estos dos principios, y en especial en el marco, y aquí voy al tema de esta mesa, que es la nulidad. Porque no queda duda, por lo menos, que la mayor cantidad de sistemas jurídicos que permiten el arbitraje permiten que los árbitros discutan y resuelvan materias de orden público, es decir, que apliquen normas de orden público. Por ejemplo, en Perú es usual que se alegue la nulidad, digamos, por violación de orden público en un arbitraje. Y no está mal, el tribunal arbitral tendrá que decidir y aplicar normas de orden público.
¿no? Por ejemplo, si tienes una norma de condiciones con el Estado, habrá normas, ¿no? Y además hay arbitraje, como en Perú, hay normas de orden público que el tribunal arbitral no puede escapar y tendrá que decidir en el marco de ellas. Y si no lo hace, su decisión será equivocada. Ahora, esa idea del orden público en el marco de una decisión arbitral después aparece en la nulidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conjugamos la idea de que el tribunal arbitral puede y debe revisar el orden público cuando va a tomar su decisión, pero de ahí hay una supuesta revisión nueva del orden público, ¿no? En la instancia de nulidad? ¿Es lo mismo? Creería que no. Y la idea es que no lo sea, porque si no, está perdiendo la naturaleza, la figura de la nulidad que se conversaba en la ponencia anterior, ¿no? Que lo que debe ser obviamente es una revisión distinta del orden público. Entonces eso nos va acercando más hacia el concepto importante, ¿no? Si es el árbitro quien revisa el orden público, ¿cómo debemos definir la revisión que hacen los jueces válidamente del orden público? Y la idea general es, que todos entendemos, es no debe ser una segunda instancia, no es una apelación. Y esto que parece lógico, constantemente en la práctica uno va viendo recursos de anulación por violación de orden público, en donde literalmente es una apelación. Una apelación a veces en base a errores en derecho que pueden pasar. Ahí en todo caso será un problema de no elijas de nuevos esos árbitros, porque han decidido mal en el arbitraje, pero no es una instancia adicional. De nuevo, eso no quiere decir que no exista la posibilidad de revisar el orden público, solo hay que diferenciar entre esos dos conceptos. Y eso me lleva un poco a la génesis de la idea del orden público como límite a los laudos, que viene un poco de la Convención de Nueva York y de la ley Modelo Citral, ¿no? Y la Convención de Nueva York y la ley Modelo Citral hablan ambos ¿no? del orden público de un país, ¿no? Ya sea para limitar la ejecución y reconocimiento de un laudo o en todo caso para la anulación, ¿no? Usan ese concepto. Entonces traen ese concepto que es fuera del arbitraje, lo traen al arbitraje y dicen en esos casos sí se puede anular. Pero cuando leemos la doctrina o la jurisprudencia detrás de qué estaba detrás de quienes armaron estos cuerpos normativos, hablan no del orden público, digamos, interno per se, sino hablan más de un concepto que es el orden público internacional, que muchas veces se define de forma equivocada, ¿no? Porque uno dice, no, hay que proteger el orden público interno, el orden público internacional es otra cosa. Y yo creo que ahí a veces se puede caer en un error. ¿Ya? Porque el orden público internacional como concepto sigue siendo un orden público interno. Lo que pasa es que tiene una relación de género-especie con el orden público usual que conversamos. Entonces, por lo menos la génesis detrás de la idea de la revisión en nulidad del orden público es una distinta al orden público interno tradicional que se espera que los árbitros hagan a la hora de tomar su decisión. Entonces, esta figura de orden público internacional, que en verdad no viene del arbitraje, en verdad viene del derecho internacional privado, y que tiene su génesis en esta idea de cada país tiene su orden público local, puede hacer lo que quiera adentro, pero para generar un sistema universal de aplicación de ley extranjera, lo que se quiere evitar es que por un orden público interno se esté impidiendo la validación de hechos adquiridos, ¿no? En el extranjero muchas veces. Entonces, claro, el juez local que tiene que aplicar la ley extranjera en un caso concreto internacional, tiene que tener alguna forma de controlar el derecho extranjero al entrar a un caso local. Pero no puede ser el mismo estándar que el orden público normal. Entonces se crea esta figura de orden público en derecho internacional privado que busca poner un estándar más alto. Es decir, dentro de los principios fundamentales que supuestamente protege el orden público local, hay un grupo más chico, más importante, dice por lo menos la doctrina y la jurisprudencia, que es el orden público en derecho internacional privado, creo que llamado por algunos el orden público internacional, pero que sigue siendo un orden público local de cada país, solo que con con un acercamiento internacional. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, yo siempre pongo este ejemplo, por lo menos en Perú, que que es debatible, pero para mí me genera claridad, es el concepto de la legítima. La legítima en Perú claramente es una norma importante, no puedes pactar en contra, podemos incluso decir que es una norma de orden público interno puro y duro. Pero de ahí a decir que tú vas a invalidar la aplicación de la ley, no sé, pues de Nueva York, en un caso concreto en Perú, que no tiene legítima, y decir que esa viola el orden público internacional de Perú, yo diría, la legítima no es un principio que fundamenta
el sistema jurídico peruano, por lo menos en mi parecer. Pero digamos, hay una diferencia entre algo que le puede parecer importante, pero no se destruye el sistema peruano jurídico si un juez extranjero, un juez local, aplica la ley extranjera y no reconoce la legítima en un caso concreto, aplicando la ley de Nueva York, por ejemplo. Entonces, desde ahí sale este concepto que yo creo que es importante diferenciarlo del orden público transnacional. Que, ojo, hay mucha jurisprudencia internacional que cuando uno la lee y a la hora de aplicar la anulación de laudos, ya lo está tocando. Es decir, ya hay algunos jueces franceses, aunque hoy en día se enseñó un poco para atrás, ingleses, que hablan de lo que parecería ser un orden público transnacional y le llaman orden público internacional. Pero yo creo que todavía no es eso donde estamos en la mayoría de países. En Perú, claramente, la jurisprudencia es muy clara, ¿no? Es orden público internacional, está vinculado con el Perú, pero un estándar más alto. Y si uno revisa en general Latinoamérica, esa tiende a ser la definición de orden público internacional que se le da. Y esto es muy importante porque es un concepto que va apareciendo en algunas legislaciones. ¿No? En algunas legislaciones lo que hacen es, como la Convención de Nueva York y la ley modelo no te entregan el concepto de orden público internacional, muchos países lo que han hecho es la replicado, ¿no? Entonces tienen, ¿no?, países como Chile, México, Argentina y Costa Rica, de lo que estaba revisando, en sus leyes de arbitraje dicen anulación por orden público del país, replicando la ley modelo. Otros países, por ejemplo, y esto es interesante, lo que hacen es, para dejar claro que sí es orden público de un país, pero es orden público internacional, para diferenciar entre la revisión que hace el tribunal de la revisión que tiene que hacer el juez, crean sistemas distintos. Por ejemplo, en Panamá estaba revisando, tienes la anulación de laudos de arbitraje internacional, se hace aplicando el orden público internacional. Y en los casos de arbitrajes locales, se habla de orden público, no dice local, pero digamos, es nacional. Veía también que en Paraguay tienen ambos conceptos en la ley, ¿no? Y cuando conversaba con personas acá me decían, la idea por lo menos era hacer esa misma diferenciación. En Perú, sí se fue al otro extremo. Perú desapareció la violación de orden público, la anulación por orden público de arbitraje local. No existe, solo existe por arbitrabilidad. Y solo existe la anulación por orden público en arbitrajes internacionales por violación al orden público internacional. Entonces, se ha ido total al extremo. Lo que ha dicho es, en verdad, a mí me preocupa proteger el orden público internacional en casos internacionales. En casos locales, la verdad es que yo no voy a revisar de nuevo el orden público, eso supuestamente ya lo vio el juez, el árbitro, en todo caso acá reviso otras cosas. De nuevo, son posturas, pero lo que busca es lo mismo. Busca dejar claro, no es lo mismo, da la redundancia, la revisión del orden público del tribunal arbitral y la revisión que tiene que hacer el juez en esta segunda instancia. Pero no, según se ha equivocado, en esta nueva instancia de revisión de anulación. Entonces, ahora, ojo, es importante tener en cuenta que la legislación propia de cada país no es determinante para la forma en la que los jueces aplican el concepto. Y esto es interesante porque uno revisa jurisprudencia de países que solo dice por violación del orden público y mira la jurisprudencia y en verdad aplican el orden público internacional. Porque entienden que la razón de ser del orden público ahí no es el orden público tradicional, interno, sino esta idea de orden público internacional. Entonces, el no tener el concepto de orden público internacional no necesariamente es un límite para establecer un estándar alto, pero es un riesgo porque puede ser que algunas cortes, al no tener el concepto internacional, cuando correspondería aplicarse, apliquen un estándar mucho más bajo y ya, digamos, acercándose más a lo que no se busca, que es una segunda instancia. Entonces, hay un riesgo cuando, por lo menos en arbitraje internacional, no se vincula con el orden público internacional, pongámoslo así. Y también pasa en casos, ¿no?, en los que claramente, como les decía antes, ya aunque dice orden público internacional, aplica en el orden público transnacional, ¿no? Estaba buscando casos y encontré, por ejemplo, el caso Kuwait Airways con Iraqi Airways, donde el tribunal lo que literalmente dice es, habla de normas claramente establecidas del derecho internacional. No lo vincula con ningún Estado. Entonces, se va un poco más allá, de nuevo, en ese intento de diferenciar conceptos. Yo creo que, por lo menos, como decía, no estamos ahí, pero muestra la tendencia. La tendencia es diferenciar orden público interno, llamámosle así, y orden público internacional. Hay dos estándares. Ahora, y lo que nos lleva un poco ya digamos, a ver, es que en general hay dos tendencias en el mundo. Tenemos una tendencia más maximalista,
que es la tendencia más judicial, ¿no? Más allá de lo que diga la norma específica, donde tienden a abrir mucho la revisión por orden público. Eh, por ejemplo, digamos, esto fue una discusión en España, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia, en el caso Cabify contra Auro, en el 2021, tomó una decisión muy discutida en donde entra y su decisión en el fondo lo que dice es hay un error manifiesto en la selección de ley aplicable. Y claro, puede ser que habla de temas comunitarios, habla de jurisprudencia comunitaria, pero empieza a tocar la discusión de hasta qué punto ya estás haciendo una segunda instancia, una revisión de la decisión en el fondo. Sí son preceptos importantes, entendemos, pero la discusión era, parece que ya que te fuiste para otro lado. Digamos, esa era un poco la idea, ¿ya? Si uno lee la sentencia, da la sensación que se fue para el otro lado. Se fue ya para una revisión, pero en un intento válido, obvio, que era validar normas importantes comunitarias. O sea, yo creo que la intención fue válida, creo que se fue muy al extremo. Y eso explica por qué de ahí sale digamos, el Tribunal Constitucional Español y cambia el concepto y dice, ¿no? La sentencia claramente limita y les dice, no, acá lo que tenemos que hacer es limitar la aplicación de este concepto, no puede ser una revisión. Y ha cambiado la jurisprudencia, y si vemos, por ejemplo, el caso Cabify contra Cibeles, que es un año o dos después, cambia totalmente digamos, la decisión. Un caso muy similar dice, es cierto que hay una discusión sobre ley aplicable, pero en el fondo es la decisión que tomó el tribunal y uno puede entrar a revisar a ese nivel. Si es un error y no los elijas de nuevo. Puede sonar duro, pero ayuda a mantener esta diferencia. Y tenemos por otro lado una visión más minimalista, tradicionalmente en la visión francesa, ¿no? La visión minimalista es una visión de mínima intervención, muy mínima intervención, en la que la verdad el concepto es digamos, una revisión de básicamente errores graves, claros, muy superficial, mucha deferencia al tribunal arbitral, con mucho énfasis en ellos son los primeros que revisan el orden público. Pero es interesante cómo hablamos de este tema coyuntural, porque a raíz de varios casos en los que se identifica fraude, se identifica ilicitudes, se identifica posible corrupción, lados que llegan a Francia, se ve la necesidad para proteger lo que ellos llaman principios fundamentales franceses, de reducir un poco el estándar y entrar un poco más al fondo para ver estos temas que consideran las Cortes son de esencial importancia para la sociedad francesa. Entonces, reducen un poco el estándar, yo creo que no de forma grave, pero para reflejar una preocupación a raíz de estas sentencias, laudos arbitrales, donde consideraban que no se habían tocado materias importantes vinculadas con ilícitos que eventualmente pueden llegar a situaciones penales. Entonces, vemos cómo esta situación muy importante coyuntural de Francia hace que modifique, ¿no?, aquello que por años había sido una visión extremadamente minimalista y poco intervencionista a través del orden público, ¿no? O sin modificar esta idea del orden público internacional. Siguen definiendo orden público internacional, nuestros principios fundamentales generales, pero entran a la revisión. Entonces, un poco para cerrar la presentación con unas reflexiones finales, creo que el orden público es importante. Como concepto, ayuda a proteger principios fundamentales de cada foro. Creo que por eso está reconocido en la Constitución de Nueva York, que está reconocido en la ley modelo y está reconocido en, diría yo, todas las leyes de arbitraje modernas, de una forma u otra. Lo que se debe buscar siempre es un balance, o sea, no debe ser aplicado ni entendido como una segunda instancia, una segunda revisión de fondo. ¿No? Es inevitable que haya un contacto con el fondo, porque obviamente la revisión de orden público implica algún tipo de revisión del fondo, pero tenemos que dejar claro, y creo que tiene que estar claro la diferencia en los estándares. La idea de este segundo momento del orden público es que es la protección de reales principios fundamentales del foro, cosas que la verdad es que el juez no puede dejar pasar, porque si no, como yo me gusta decir, diríamos, rompe las bases jurídicas de ese sistema. Si eso lo considera el juez, estamos ahí. Hay una frase bien que me gusta bastante, que es del caso francés Tales contra Euromicil. El juez francés dice, la anulación por orden público tiene que ser por cosas que te queman los ojos al juez, ¿no? Si al juez le queman los ojos, está por el camino correcto a la hora de anular, ¿no? Ahora, es cierto que a distintos jueces le queman distintas cosas a los ojos, es cierto, y por eso sí creo que es importante siempre recordar de poner algunos límites, ¿no?
Y pongo dos ejemplos para terminar, ¿no? El ejemplo que poníamos de Perú, eventualmente Panamá o Paraguay, donde, ok, no me quiero alejar del concepto de orden público nacional, pero pongo el orden público internacional como concepto adicional para limitar un poco más, por lo menos en casos internacionales, y diferencio, y dejo claro que es un estándar más alto, o eventualmente se pueden ir al nivel de Perú, donde solamente es el orden público internacional en casos internacionales, pero de nuevo, con esta idea de dejar claro legislativamente que el estándar es más alto. Y no es de forma excluyente hacer lo que hizo la Corte Española. La Corte Constitucional lo que hizo es, revisó y unificó jurisprudencia y dijo, aunque mi ley habla de orden público, ojo, no la lean mal, no es orden público a secas, no es orden público interno, no es cualquier discusión de orden público, el estándar es alto. Lo que no es, dice literalmente la Corte Española, no es una segunda instancia de revisión del fondo. Entonces, yo creo que mientras que eso quede claro que hay eh, distintos niveles de análisis, el orden público y el orden público internacional pueden ser herramientas válidas de los estados, y en este caso los jueces, para controlar verdaderos principios fundamentales del Estado y que esos no sean violados por decisiones arbitrales. Yo creo que en la medida que tengamos eso claro, el sistema arbitral va a funcionar, pero al mismo tiempo se va a proteger estos principios de cada Estado. Entonces, dejo aquí mis reflexiones, podemos conversar más para dar pie a la siguiente intervención. Muchísimas gracias.